Muchos bailarines del Lindy Hop utilizan pasos de Charleston, sobre todo cuando se bailan temas rápidos. Pero también hay bailarines que los descartan, les cogen manía o simplemente no los quieren aprender. Algunos incluso consideran que el Charleston no es Lindy Hop, sino un estilo aparte. ¿Qué pasa entonces con el Charleston? Lo primero es definir lo que entendemos por Charleston. El Charleston original fue un baile popular en los años 20, aunque ya se bailaba desde principios de siglo. Este Charleston enfatizaba el movimiento vertical y hacia arriba, reflejando los ritmos del hot jazz como el Dixieland o el ragtime, y se podía bailar solo o en pareja. Pero los pasos que solemos aprender en clases de Lindy Hop, como el tandem, el hand to hand y muchos otros, no existían en este Charleston original. ¿Qué son entonces estos pasos con kicks? Dicho en pocas palabras, son Lindy Hop. Algunos Lindy Hoppers de los años 30 se inspiraron en el Charleston de los años 20 para crear pasos nuevos y espectaculares para su Lindy Hop. De aquí surgieron los clásicos que todos conocemos como el Charleston Side by Side, el Hand to Hand, el Tandem, Savoy Kicks y muchos otros, que son Lindy Hop y no un estilo aparte. Por ello, el nombre correcto para diferenciar estos pasos de los del Charleston de los años 20 sería Lindy Charleston. El Lindy Hop surgió de la música swing, reflejando con sus ritmos las innovaciones de esta música, que sugerían un movimiento más horizontal y suave, y menos vertical que en el Charleston antiguo. El Lindy Charleston de los años 30 y 40 adoptaba en consecuencia un movimiento más horizontal y hacia abajo, adaptándose a la música swing jazz e integrándose con el resto de pasos del Lindy Hop. Y es que los Lindy Hoppers adaptaron todo tipo de pasos para sus fines creativos. El Lindy Hop no era, ni debería ser, un sistema cerrado. Y es que el propio Lindy Hop surge de la evolución de ciertos tipos de Charleston, como el Collegiate o el Limbers Hop, cuando George Snowden y Matty Purnell crearon el primer swing out. El Lindy Hop asimiló el Charleston, pero no es Charleston. Aún más, por si no os convenzo, Frankie Manning cuenta en su autobiografía que cuando los bailarines del Savoy creaban pasos inspirados en el Charleston, no consideraban que estuvieran bailando Charleston, sino Lindy Hop. De aquí surgieron los clásicos del Lindy Charleston como el Side by Side, el Hand to Hand, el Tandem, el Squat Charleston, el Drunken Charleston y muchos otros. No sé por qué a veces lo pronuncio en español y a veces en inglés, pero me entendéis. Y estos genes se notan cuando vemos a Frankie realizar en su Lindy variaciones como Heels, Kick Away, Sailor Step y muchos otros. Si nunca hubieras visto el Lindy Hop y te mostraran esta competición de Lindy Hop de 1935, pensarías que los pasos de Charleston eran los básicos. Apenas hay giros o swing out, pero están bailando Lindy Hop y son bailarines que seguramente lo aprendieron en el Savoy Ballroom. Y en contraste, pasos que todos asociamos al Lindy Hop como los triple step no eran populares en el Lindy Hop original, y existe metraje clásico como A Day at the Races donde ningún líder realiza triples, pero dan un buen recital de figuras del Lindy Charleston. Cuando llegó el llamado renacimiento del Lindy Hop, muchos de los bailarines clásicos, como Frankie Manning, enseñaban coreografías en las que se mezclaban todo tipo de pasos sin hacer distingos. Las famosas coreografías California Routine, First Stops, Lindy Chorus y muchas otras que practicamos en la actualidad son ejemplos de coreografías de Lindy Hop que utilizan todo tipo de pasos donde conviene, con triples, kicks, swing outs, jazz steps, giros, de todo. La moraleja es que la distinción está solo en nuestra cabeza. Para los bailarines clásicos, todo eso era Lindy Hop. Los Lindy Hoppers modernos tenemos en el Lindy Charleston no solo un vocabulario esencial para ampliar nuestros recursos al bailar temas rápidos, sino para romper la monotonía de los rock steps y los triples y alcanzar la libertad de poder improvisar con todo sin que exista una plantilla mental. Cuando bailamos Lindy Hop a veces pensamos: esto se baila con Charleston, queriendo decir que se baila con kicks porque la canción es rápida. O esto es Lindy, queriendo decir que la canción es tranquila y se baila con triples. Esta distinción no solo es incorrecta y artificial, sino que puede limitar la creatividad. Es cierto que si la música es lenta, no suelen ir bien los pasos del Lindy Charleston, pero con un tempo rápido se pueden mezclar todo tipo de pasos para ser más musicales. En clase a veces simplificamos diciendo Charleston,
cuando nos referimos al Lindy Charleston, pero hemos comprobado que esto tiende a crear una división artificial en la mente de nuestros alumnos, que tienden a pensar que son dos bailes distintos y que uno es para música rápida y otro para música lenta. Por eso nos gusta recordar que todo lo que hacemos en clase es Lindy Hop. Tal es la riqueza y el legado de nuestro baile favorito. Gracias por haber llegado al final, suscríbete y deja tu comentario, y si quieres apoyar más la creación de estos contenidos, hazte miembro del canal. Un abrazo con Kicks.